fuerte como una plata. El gozo no puede parar cuando paran las alabanzas. Amén. Ese gozo también nos prepara para el manjar espiritual. Amén. Para el estudio de su palabra. Bien, invito a abrir su Biblia. Vamos, por favor, al primer libro de los Reyes, capítulo 1. Esperamos en Dios hoy poder concluir ese capítulo tan maravilloso que el Señor nos permite, pues, sí, cada día viernes poderlo analizar. Recuerden poner sus celulares. Mire que les informo otra vez esto. En los últimos cultos hay hermanos que se han olvidado de poner en silencio, en vibración o apagar, como si sea más conveniente. Así que, por favor, si no lo ha hecho, ponga su teléfono en silencio, o si lo utiliza para de pronto ver referencias, hágalo, pero sí con el volumen bajo. Sí, primer libro de los Reyes. Vamos, por favor, al capítulo número 1. Vamos a dar lectura desde el versículo número 39, verso número 39. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer, hasta el versículo número 41, del verso 39 al verso 41. Esta porción fue en parte ya leída y en parte también estudiada, pero vamos a tomarlo como base para el estudio de esta noche. ¿Lo tienen? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice nuestro Señor: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Verso 40, ¿puede leerlo? Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Jehová el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Hasta ahí la lectura de la palabra. Verso 41. Amén. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Señor, Dios de toda gracia y de toda misericordia, en esta noche, mi Dios, nos disponemos nuevamente para el estudio de tu palabra. Señor, te suplico que aceleren los pasos de tus hijos, de tus hijas, que han dispuesto en acercarse a tus atrios para, Señor amado, escuchar tu voz. Si bien es cierto, Padre, hasta el día de hoy no nos has desamparado con tu palabra, Señor amado, permítenos seguir disfrutando de ella, alimentando, Señor amado, por tal cual como lo hacemos cuando tenemos, Padre, la necesidad de comer. Así también, Señor, sacia esta hambre espiritual, sacia estas necesidades, Señor. Tú sabes a la perfección, Padre, todo lo que pudiera empañar, todo lo que pudiera de una u otra forma distraernos, Señor amado, de tu santa doctrina, Señor. Háblanos, oh Dios, necesitamos escucharte. Acelera, Padre, nuevamente te lo imploro, los pasos de aquellos que vienen en camino, Señor, para que todos podamos recibir la misma medida de alimento, Señor, que tú sabes que sin él no podríamos, Señor amado, subsistir. Espíritu Santo, y habla también, oh Dios, Padre amado, a los que no te conocen, aquellos que vienen como oyentes. No todos los que estamos aquí tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Lo necesitamos. Señor amado, en tus manos, pues, mi Dios, nos abandonamos y te pedimos, Padre, que bendigas también a las 3 clases de las escuelas bíblicas nocturnas, Señor. Sigue ministrando, sigue hablándoles, oh Dios, para que sus vidas alcancen no solamente la estatura del varón perfecto, sino que la gracia se derrame, Padre, en ellos para que la puedan derramar sobre otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, mis amados, vamos a adentrarnos. Sí, créanme que no le he puesto un tema a esta porción por haber encontrado un sinnúmero de temáticas que bien podríamos aprender de él. Había puesto, y sí, se lo hago saber, no es para ti, le había puesto como tema, pero tengo mis dudas. Sí, no necesariamente por el tema, sino por todo lo que tiene este texto para nosotros. Pero si le digo que no es para ti, si posiblemente diga a alguien en esta noche, entonces es para otro. Sí, bueno, veamos cómo Dios nos ministra, cómo nos habla, y usted asumirá si es suyo o no lo que Dios quiere que usted sepa en este tiempo. Amén. Así que póngale como tema, no es para ti. Amén. ¿Y qué le parece si va un poquito más y le pone lo suyo? Es para mí. Amén. Bien, versículo número 39 al 41 hemos leído del primer libro de los Reyes. ¿Cuál era la situación de este momento? Bueno, haciendo un poquito de introducción, recordará usted que Adonías estaba anticipadamente celebrando su coronación, entre comillas digo esto, su coronación como rey, como el tercer rey de Israel. ¿Sí? Pero su coronación no tenía la validez, no tenía, diríamos, la legalidad que se había establecido por parte de Dios y también por parte del, digamos así, del rey que estaba todavía ejerciendo, hablando del rey David. Dios había dispuesto con anterioridad que el que reinaría sobre Israel no sería, en este caso, Adonías, sino que lo sería Salomón, un hijo menor, obviamente, de David. Esto sí es verdad, rompía el molde de las debidas, diríamos, formalidades de poder heredar o subir a un trono. Aún en la actualidad, muchos monarcas que mantienen los reinados dan como, diríamos, como primer lugar de posesión para rey a sus hijos primogénitos. Pero Dios quiso romper el molde. Dios quiso, y a la verdad, siendo Él soberano y siendo Él el autor de todas las cosas, estableció que quien fuese rey no fuese, en este caso, el tercer hijo el cuarto hijo, de David, sino más bien, Salomón. Dicho esto, mi amado, Adonías había, con mucha maña y con mucha astucia, había podido convencer a unos cuantos de que lo respalden para poder subir al trono. Y de hecho lo logró, ya que Joab, el general del ejército de David, se hizo hacia Adonías. También lo hizo uno de los grandes sacerdotes que había en medio de su tiempo. También lo hizo, mi amado hermano, mucha gente, digamos, de influencia política, es decir, de los príncipes de muchas de las tribus. Y esto, le valió para poder hacer un gran banquete y prácticamente, celebrar en ese gran banquete su, ya tan avisada coronación. Mas, sin embargo, cuando esto estaba ocurriendo en un lugar distante, mi amado, en Jerusalén, David estaba recibiendo la visita de una de sus esposas, de hecho llamada Betsabé. Ella había acudido ante la presencia del rey alertada por el profeta de Dios llamado Natán, el cual obviamente le hace considerar de que Adonías está celebrando, en este caso su posesión como rey, pero Dios había dicho que quien habría de suceder en el trono a David sería Salomón. Como ella era la madre de Salomón, y Salomón todavía no tenía, esa representatividad, esa fuerza, esa edad, o esa mayoría o madurez para poder reclamar su propio derecho de Dios, no en sí del orden propio, como ya le he explicado, llamado, es la madre la que tiene que hacer uso, en todo caso, de la palabra. Pero claro, Natán le advierte y le hace saber, si tú no vas ante el rey a abogar por esta situación para que tu hijo tome el trono, de seguro tú y tu hijo van a morir. Amén. ¿Por qué? Porque penosamente también, aquellos que servían como,
cuerdas o, como dicen por allí, como cabos sueltos en estos reinados, de seguro la suerte inmediata era la muerte. Si no era el exilio, era la muerte. Ningún rey dejaría un cabo suelto que mañana más tarde pudiese levantarse sin contra él y quitarle su trono. Y eso, mi amado, de la afinidad a la verdad para estos casos no servía para nada. Y yo creo que hasta en la actualidad se ve, mi amado, cosas como estas, o litigios como estas, entre hermanos y en familias grandes, cómo no se hasta se cortean, que se descuartizan allá por los campos por asuntos de terrenos, de sembríos, de cosechas, de heredades, de vacas. La gente se mata entre la familia. Ahora, mi querido hermano, esta era la situación. David recibe, en este caso a su mujer, a Betsabé, y ella le hace saber todo lo que estaba pasando fuera de palacio. Ahora, es también bien sabido por los estudios pasados que David estaba prácticamente aislado por razones de salud. Su vejez y su, digamos, enfermedad lo tenían muy, pero muy limitado y distante de los problemas que se estaban, en este caso, originando. Pero, sin embargo, tenía que hacerle frente a David. David, luego de que se entera por los labios de su mujer, inmediatamente entra en el escenario el profeta Natán para poder reforzar las palabras de Betsabé. Y es, mi amado, la unidad de esta situación lo que implica que David inmediatamente, sin demorar un día más ni una hora más de la noticia, manda llamar al sumo sacerdote Sadoc. Y ahí, juntamente con David y con Natán, ordena que su hijo sea ungido y que sea también, a su vez, como lo había hecho Adonías, sea llevado a cabo el gran sacrificio de los holocaustos para poder poner a Dios por testigo de esta concertación y de esta coronación y ungimiento también. Mi amado hermano, todo esto se está llevando a cabo hasta el versículo número 38. Hasta el verso 38. Del verso 39 en adelante de lo que hemos leído, hay dos fiestas para celebrar un solo entronamiento. Qué curioso. Dos fiestas. Una se celebra, por decirlo de alguna forma, en el norte y otra en el sur. Todos dos celebran, mi amado, su coronación como rey. Qué curioso, ¿verdad? Que todos hagan fiesta por una misma causa, pero solo uno se debe de llevar el premio. Solo uno tendrá que ejercer el reinado. Ahora, el mayor, hablando de Adonías, goza de respaldo político y goza de respaldo militar. ¿Quién le da la cobertura? Un sacerdote, como lo dirá la Escritura. Si vuelve conmigo, por favor, en breve, si veamos aquí en el versículo número 42, juntamente con Adonías se encuentra el sacerdote Abiatar. Dice el verso 42, mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo a Adonías. Es decir, que Jonatán fue a ver qué pasaba. ¿Por qué? Porque hasta donde se ha leído, recuerde que hubo un gran alboroto. Sí, el alboroto se encontraba en la ciudad de David. Se encontraba allí ya que la celebración por la coronación de Salomón también se estaba llevando a cabo. Y el pueblo se había levantado en gran algarabía, en gran festejo, no lo sé si desfile, pero había, mi amado hermano, una especie de alboroto social por doquier. Pero no para hacer desmanes, sino para celebrar con alegría. Cuando Jonatán, que se encuentra en esa celebración como espectador, como testigo, corre prácticamente hacia donde se encuentra Adonías, en este caso, el otro hijo de David, y le informa todo lo que habría de pasar. Versículo 42, veamos por favor la lectura. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente. ¿Por qué? Porque se encontraba en esta celebración metido, diríamos de una u otra forma, en fiesta ajena.
Tú has estado allá y es un hombre valiente y de seguro traerás buenas nuevas. Bueno, nuevas eran, pero no tan buenas para ellos. Verso número 43. Léala, por favor. Y el rey ha enviado con él al sacerdote, y era el sumo sacerdote, al sacerdote Sadok y al profeta Natán como respaldo divino, y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, que eran pueblos extranjeros, pero que se habían anexado al reino de David. Adicionalmente a esto, dice la Biblia, lo han subido, lo han contado en la mula ¿de quién? Del rey. Esto yo ya lo expliqué el viernes anterior. Si era simplemente un cliché poder dar, digamos, la vuelta de coronación por la ciudad, sí, al elegido sentado en un burrito. ¿Amén? Así como se hizo con Jesús cuando entró, ¿verdad?, en esa llamada entrada triunfal en Jerusalén. También él entró subido, sí, en un burrito. Versículo número 45. Y el sacerdote Sadok y el profeta Natán lo han ungido por rey en la región de Gibón, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. Eso fue lo que dijo justamente Juan el general, que estaba, digamos así, enganchado con alegría. ¿Y qué es ese alboroto? Porque se escuchaba a la distancia todo el bullicio, así como cuando aquí se celebra fin de año, ¿verdad? El estruendo se escucha por todas partes. Versículo número 46. También, dijo en este caso, ¿quién? Jonatán. También Salomón ya está, dicho de otra forma, ya está sentado en el trono del rey. Cosa que Adonías, no, digamos que ese era el pequeño detalle que le faltaba para poder asumir su cargo público. Ya había hecho fiesta, ya lo habían ungido, ya habían preparado el banquete. Diríamos, mira, uno va al banquete, en el caso de un matrimonio, uno va al banquete ya después de haberse casado. Pero aquí, como hay un viejo adagio, aquí, mi amado hermano, se le comieron prácticamente el pan antes de que salga del horno. ¿Sí? O dicho de otra forma, estaba en la orilla y se estaba ahogando. Versículo número 46. También Salomón se ha sentado ya en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, y al Padre, diciéndole: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Es decir, él agradeció a Dios, o dio alabanza a Dios, adorándolo desde su lecho, desde el dormitorio. Es decir, de todo esto, el rey tiene pleno conocimiento. Cuando los involucrados en esta segunda fiesta se enteraron de esto, de seguro que la sangre se les fue a los pies. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál habría de ser la causa de esto? Mira lo que dice el versículo número 48. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces, ¿qué ocurrió, mi amado, a los que estaban en esa supuesta fiesta? Esto me parece como a campaña política cuando ya se llevaron a cabo las elecciones. Todos los dos candidatos celebran ¿qué cosa? ¿Qué celebran los dos candidatos? La presidencia. Todos los dos son presidentes, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Y ya apenas termina, apenas cierra a las 5 de la tarde, dice: hemos ganado. Eso es, mire, dicho de otra forma, eso es guerra civil.
psicológica, nada más, como para poder gozar de qué cosa, digamos así, de la aceptación de la mayoría. Pero claro, la realidad no se la, digamos así, no se la ve en el decir del candidato, sino en la cuenta de los votos. Amén. Ahora, esto a mí me da, como siempre digo, mi amado, ciertos indicios espirituales. Mi amado, lo que la gente pudiera llegar a decir, o pudiera llegar, diríamos, a pretender ser, mi amado, sin el ánimo de entrar en mucho litigio, a ti te debería de tener sin el más mínimo cuidado. Mucha gente, mi amado, puede entrar de una manera amenazante, queriendo, de una u otra forma, queriendo, sí, amedrentarte, asustarte o minimizar en ti lo que eres como hijo o como hija de Dios. Mi amado, el que tiene con nuestras vidas, con nuestro futuro, la última palabra, no es ni aún el hombre, mi amado, que tenga un poder o tenga una banda sobre su cuerpo. Solamente es nuestro Dios, nuestro gran Rey y nuestro gran Señor. Él tiene la última palabra. Amén. Pero recuerda, esto no es para ti. Es para mí. Amén. Mi querido hermano, y estos que han recibido semejante noticia, dice la Biblia en el verso 49, estamos en 1 de Reyes, capítulo 1, verso 49, ellos entonces se estremecieron y se levantaron, ¿qué cosa? Todos los convidados que estaban con Adonías, es decir, que ahí estaban los platos, ahí todavía, qué sé yo, llevaban medio pavo comiéndose, de pronto la ensalada rusa estaba ya servida en ciertos platos, entonces, ¿qué es lo que le gusta a usted? Pero póngalo en ese banquete. Sí, el encebollado estaba allí, la guata también estaba por otro lado, todo estaba en el banquete. Amén. Pero cuando escucharon esta notición de que Salomón ya estaba en el trono y que prácticamente la suerte estaba echada, ya no había, mi amado, ningún recurso para poder reclamar el trono. Ni uno solo. Todas las puertas de esto se les habían cerrado. Se olvidaron, mi amado hermano, que el que ponía reyes no era el hombre, sino Dios. Dios es el que pone, mi amado hermano, las autoridades, como Jesús se lo dijo en este caso a Poncio Pilato. Le dijo, tú tienes autoridad porque así el de arriba te la ha dado. No porque tú hayas pretendido tenerla. Mi hermano, Dios es el único que puede definir, insisto, no solamente los cargos públicos, sino también las decisiones de nuestras y de nuestras propias vidas. Solo Dios tiene la última palabra. Mi amado, y esto aún, pues, así recibiéramos noticias de pronto de gran calamidad. Mucha gente te puede dar hasta plazos para vivir. Aquí en medio de nosotros tengo una hermanita, sí, y le digo que está en medio de nosotros, que posiblemente cada vez que la chequea el doctor le pregunta, ¿todavía vive? ¿Verdad? Así de sencillo. ¿Cuántas veces la han operado? Si acaso se podría saber. 9 veces. Y en cada operación le dice que ya se va, que esa es la última. Pero el Señor la tiene vivita y coleando, la tiene para su gloria todavía con verdad. Mi querido hermano, la gloria es de Dios. Cuando estos se ven, mi amado, prácticamente desenmascarados, versículo número 49, ellos entonces se estremecieron, se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y, como dice mi pueblo, patitas para que te quiero. Y cada uno se fue, regresó por su camino. Mi amado, mira cómo Dios puede desbaratar aún lo que está hecho, solamente ¿para qué? Para engrandecer en su tiempo a sus hijos. Sí, en su tiempo, eso sí, debemos tener muy presente esto, ya que, mi amado, hay quienes quieren en Dios, digamos, ser engrandecidos, pero a destiempo. Mira que David
fue desde niño prácticamente llamado y ungido para ser rey. Desde niño, mi amado hermano. Habrá tenido sus 12 años de pronto. Pero ¿cuándo fue rey? Cuando llegó a la edad de 30. Tuvieron que pasar de sí, mi amado, prácticamente 18 años más para ser rey. Puede ser que Dios te haya dado una palabra hace ya un tiempo atrás, de que va a usarte, de que Dios va a engrandecer su obra en tu vida. Pero, amado hermano, no, mira, de tu parte tú ni forces, ni tampoco te descuides. Pero espera pacientemente en Jehová. Él cumplirá lo que te ha prometido. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Él cumplirá su propósito en nosotros. Salomón recibió la promesa del trono y Dios la iba a cumplir. Así Adonías se parara de cabeza. Mi querido hermano, cada quien, dice la Escritura, se fue por su camino. Mas Adonías, y aquí comienza el asunto, y esto creo que es medular dentro de esta porción bíblica. Entonces, dice la Biblia, Adonías, temiendo, claro, se había levantado como un usurpador. Y la pena para eso, que era traición, se la pagaba con la muerte. Recuerden que las leyes de aquel entonces amparaban, sino también, mi amado, jugaban en contra de la traición. Entonces, dice la Biblia, Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió. El término vendría a ser para nosotros, se agarró, como lo diría en el texto, de los cuernos. ¿Pero de los cuernos de quién? ¿O de qué? Del altar. ¿De qué altar? Mi amado, tenemos que ir a la Escritura para poder tener en sí la consideración de estos antecedentes bíblicos. Acompáñenme por favor al segundo libro de la Biblia. Sí. En el libro del Éxodo, muy pronto estaremos también meditando en esos capítulos. ¿Sí? Recuerden que si quieren estudiar el libro del Éxodo, desde ya le hago la cuña, le hago la propaganda o el avance, venga los días domingos en la mañana. Amén. Ahí estamos analizando el libro del Éxodo. Amén. En el capítulo número 27, libro del Éxodo, capítulo número 27. Ya por ahí usted va a ver el prefacio y sabrá de qué altar se refiere. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo 1. Harás también, le dijo Dios a Moisés, quiero que hagan también un altar de madera, no de cualquier madera, de madera de acacia. Y lo harás de 5 codos de longitud. Es decir, que esto tendría aproximadamente ¿cuánto? Si tomamos como referencia que cada codo, ¿cuánto representa? ¿Cuánto? De 45 a 50 centímetros. Es decir, que este altar tendría una longitud de ¿cuántos metros? Redondeando. De 2 metros y medio. Sí, versículo 1. Harás un altar de madera de 5 codos de longitud y de 5 codos también de anchura. Es decir, una especie de cuadrado. Sí, en todo caso, muy grande. Será cuadrado el altar y su anchura será de ¿cuántos codos? De 3 codos, es decir, de metro y medio aproximadamente. Verso número 2, ¿qué dice la Escritura? Y le harás a ese altar, le harás cuernos, ¿sí? O especie de cachos que saldrían de las esquinas. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Y todo, obviamente, lo cubrirás de ¿qué? De bronce. ¿Por qué prácticamente se lo cubría todo de bronce?
para que pudiese resistir ese altar, que sería el altar del sacrificio, para que pueda resistir altas temperaturas. Sí, allí, mi amado, se extenderían las víctimas por el holocausto, por el pecado, por agradecimiento. Todo sacrificio se quemaría sobre ese altar. Ahora, los cuernos tenían una utilidad. Sobre ellos se pondría, si previo al sacrificio del animal que se ofrezca, se pondría sobre las cuatro esquinas, mi amado hermano, la sangre de la víctima que se habría de inmolar. ¿Para qué? Para traer con ella también purificación sobre el altar que recibía lo sacrificado. Es decir, mientras que el oferente, el culpable, llevaba, qué sé yo, por mentiroso, llevaba una ovejita a sacrificar, ¿sí? En ese caso el pecado recaía ahora sobre el animalito. Pero como el animalito se sacrificaba, ¿sí?, contaminaba con su sangre, por decirlo de alguna forma, sí, también, ¿qué cosa? Al sacerdote y a su vez al altar donde se sacrificaba. ¿Cómo poder encontrar expiación? Tanto es una especie de purificación. Si lo llevo al ámbito clínico, es como cuando entra una persona a quirófano de pronto con una peritonitis. Usted sabe que este tipo de operaciones son de alto riesgo, pero también de alta contaminación. ¿Por qué? Porque en la peritonitis, llamado hermano, lo que acontece es que se derrama prácticamente la vesícula, ¿sí?, de ya, o el apéndice, perdón, se abre ya en su totalidad y ese líquido se riega contaminando todos los intestinos, todos los órganos. Tanto así que le sacan uno el tripaje como a vaca y se lo ponen en una bandeja y se lo lavan y se lo vuelven a meter. Ahora, cuando sale el paciente, todo el quirófano queda contaminado automáticamente. Claro, es una contaminación microscópica. De ahí que muchos pacientes ingresan sin algún tipo de, digamos así, de mal. Entran, qué sé yo, por un dolor de muela y salen, agarró un virus en el... ¿Y qué virus? ¿Y de dónde? Eso pasa cuando no se hace la debida asepsia a los quirófanos. Ahí es donde se contaminan. Y entran por un mal y terminan muriendo por otro. Ahora, mi amado, el altar tenía también que recibir purificación. Los cuernos del altar ayudaban para que, untando, obvio, todo esto es un simbolismo, poniendo la sangre sobre los cuatro cuernos, el altar también recibiría purificación. Y aún el sacerdote que cogía todo esto, tenía, mi amado hermano, que poner sangre sobre el óvulo de sus orejas para ser purificado. Era una metodología bastante, digamos así, enigmática. Pero todo esto era sombra de lo que vendría después. Cristo Jesús. Si quieres saber más de esto, vente al domingo de la mañana. Allá no la veo. Fascinante, ¿verdad? Es que así es la palabra de Dios cuando uno le agarra el sazón. Amén. Digo yo, los demás. Bien. Dice pues en el versículo 2, quiero que le hagas también cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Si avanzo un poquito más, hay otros textos que también ayudan a esto. Cuando avanzamos, mi amado hermano, al capítulo número 30 también, venga conmigo, solo para reforzar ya en ejecución lo que se levantó a Moisés acá ya en la práctica. En el libro, sí, de Éxodo, capítulo número 30, versículo número 1, dice el Señor, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Ahí también ese altar tenía cuernos, es simplemente una similitud. Todo lo que servía para la utilidad, el beneficio del pueblo, tenía cuernos de por medio. ¿Para qué? Vuelvo y repito, ¿para qué? Para poderlo santificar, sin tocando con sangre las cuatro esquinas del altar. Y dice allí, lo harás también de madera de acacia, su longitud será de un codo, su anchura de un codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos. Pero también, ¿qué tenía ese altar?
También tenía sus cuernos, serán parte del mismo. Y por último, Éxodo 38. Éxodo 38. ¿Lo tienen? Dice el Espíritu Santo, versículo número, así mismo, 1 y 2. Verso 1 y 2. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, lo que se demandó en Éxodo capítulo número 27. Lo hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud 5 codos, su anchura de otros 5 codos cuadrados y 3 codos de altura. E hizo sus cuernos, dice aquí, sí, a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió todo lo cubrió de bronce. Ahora bien, una vez que tenemos tipificado, ¿sí?, o tenemos estipulado de qué altar estamos hablando y por qué y de dónde venía ese altar, estos cuernos, y hemos visto en parte, sí, una de las normativas propias que se utilizaban en la ceremonia de culto de Israel, hay una pregunta clave que se la quiero yo hacer a usted. ¿Por qué se fue a agarrar de los cuernos del altar? Cuando retomamos Reyes, capítulo 1, versículo número, volviendo por favor a primer libro de los Reyes, capítulo número 1, versículo número 50, yo le voy a hacer la pregunta, vamos a ver. Quisiera también escuchar su apreciación del texto. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó. Recuerde que todos nosotros se fueron a cada quien regresó por su camino. Él no se fue a su casa, él se fue directo al tabernáculo. ¿Sí? Y allí, dice la Escritura, ingresó, se levantó y se fue y se asió, tomó, o agarró, dice la Escritura, ¿qué cosa? Los cuernos del altar. Y hago una pregunta, una sola, chiquitita, pero concisa. ¿Por qué? Estaba arrepentido. Estaba arrepentido. Porque los cuernos significan santificación. Y por ella, al ser santificado, no podía matarlo. Diríamos que era como una especie de escudo. Seguro podría resumir. A pedir perdón. Fue a pedir perdón. Ok, del centro hablado, ¿cuál de los costados? A ver. Porque sabía que de esa manera ya el rey ya no lo, o sea, ya se debería matarlo, porque sabía que ya corriéndose de los juegos, que era sagrado. Claro, hubiera cometido sacrilegio, posiblemente, que sí, por acá. Vamos, hermana, que esto está bien interesante. Pero es que es un simbolismo que hacía ver delante de los ojos del rey Salomón, que él se estaba humillando para alcanzar misericordia. Bien, pues, todos tenemos razón. Eso es lo bueno de poder dar comentarios aquí en la iglesia. Todos tenemos razón, pero todos tenemos razón en parte. Porque Dios explicará completo cómo es la cosa. ¿Verdad que es así? Sí, yo mismo podría sacar las mismas conclusiones que usted saca, pero debo de ahondar un poco más en la Biblia para saber la razón del por qué. Y es verdad, todos tenemos razón. El altar, primer punto, era un lugar como cualquier otro utensilio dentro del tabernáculo. Era, mi amado hermano, algo que representaba santidad. Sí. Jesús en alguna oportunidad, reclamándole justamente a la gente, les decía, no juréis por el altar. No juréis por ningún elemento del altar, porque allí, mi amado, el que nos santifica todo es Dios, no nosotros. Es decir, nadie puede, por mucho juramento, decir si que algo pudiera ser santo. Solo Dios es el que santifica. Amén. Entonces, el altar representaba santidad, claro que sí.
Y dentro del tabernáculo, todos los implementos, los utensilios, las tazas, los vasos, los cucharones, las tenazas, las argollas de las cortinas, el vestuario del sacerdote, todo representaba santidad. Todo. Ahora, ¿por qué no se fue a agarrar del altar del incienso? Que también tenía cuernos. O como escuché también en los comentarios y que también teníamos en parte que tiene una gran veracidad. ¿Por qué en vez de ir al altar del holocausto, porque fue a ese altar donde fue, ¿por qué mejor no fue donde Salomón a pedir perdón? He ahí, hoy aquí tenemos la lección. Hasta aquí hemos de hecho hurgado bastante como para poder decir, aquí hay que hacer un par. Pero recordando el tema de esta noche, ¿cuál es el tema? No es para ti, es para mí. Un tema porque trato de buscar títulos vendedores. Claro, la palabra de Dios se vende sola, créanme. ¿Sí? Y lo que es bonito y lo que es mejor, se vende sin dinero. Es gratis. Solamente desea Dios el corazón y la voluntad del hombre para poder poner en práctica este mensaje. Mi amado hermano, cuando yo voy a la Escritura, me topo con un texto que me parece que es el punto central de la acción que hace Adonías. Acompáñame, por favor, y mira en Éxodo capítulo 21. Por eso es que es importantísimo estudiar no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 21, ¿lo tenemos? Leo desde el verso 12. Por el contexto leo desde el verso 12, pero quiero llegar al verso 14. ¿Ya? ¿Lo tienen? Sí, que ahí tenemos leyes o ordenanzas o mandamientos o estatutos, y dice como prefacio solamente, sobre actos de violencia o sobre crímenes cometidos, con sus respectivas sanciones también, ¿no? Y dice, el que hiciere a alguno haciéndole así morir. ¿Cuál era la ley? Esta ley se la conocía como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe. ¿Amén? Así de sencillo. El que hiciere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía, por aquí vamos ya, ¿no? Mas el que no pretendía herirlo, hablando de herirlo de muerte, sino que Dios lo puso en sus manos, como que si Dios hubiese, digamos, preparado el escenario para que se lleve una venganza. Mas al que Dios ha puesto en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. ¿Quién? El que Dios usó como instrumento para poder de pronto pagar ese mal. Es que a veces las leyes, digamos, no son tan rígidas como lo son los actos que cometen violencia en un ser humano. Qué sé yo, mi amado, por aquí hay alguien que podría entrar a una casa, matar, violar, robar, secuestrar. Lo agarra, sentencia, 10 años. Y usted dice, 10 años. No tienen ni... Eso solamente será por haber violado o por haber robado. Pero mató, violó, secuestró, hizo y deshizo y le damos solo 10 años. Y una vez que está metido 10 años, mi amado, aquí tenemos una bonita ley, entre comillas, ¿no? Sí, cumple 5 y se acoge al 2 por 1. O sea, hay hasta combo ahora. Entonces, es terrible el asunto. Y hay que ver si esos primeros 5 no saca una medida sustitutiva y tiene arresto domiciliario. Entonces, cuando la situación se pone así, Dios bien podría tomar otro tipo de vía para poder darle al criminal, ¿qué cosa?
una sentencia acorde a la medida de su falta. Insisto, estos eran tiempos de la ley. ¿Sí? Versículo número 14. Recuerde que quiero llegar justamente a ese verso. Pero si alguno, pero si alguno se ensoberbeciere, es decir, si alguno se encaprichare, ¿sí? ¿Para qué? Para poder, diríamos, hacer algo ya a sabiendas, maligno, contra su prójimo, y lo matare con alevosía, que dicho de otra forma es que lo matare de una manera planificada. La alevosía tiene mucho que ver con la intención con que se hacen las cosas. Yo sé que a veces nos escudamos tras una hipocresía para decir, no, si yo no le quise pegar. ¿Verdad que es así? Si yo no se lo dije así. No sé cómo se lo dijiste. Si dijiste que se muera. Pero que se muera un ratito nomás. Era que mi pueblo es cosa seria, ¿verdad? La gente, para poder tapar o excusar faltas, mi amado, hará uso de todo. Como dicen los abogados tinterillos. Sí, la ley es solo cuestión de semántica. ¿Sí? Para los que no saben semántica, vaya. ¿Cómo dice? Todo es cuestión de cómo se quiere interpretarla. Amén. Es como que si alguien te dice, mire, me pasé la luz roja. Vamos a suponer, pero no aprenda esto. Vamos a pasar la luz roja. Y me la paso bien pasada. Sí, a sabienda. Voy a darle al punto y me la paso. Me fotografía mi corriente, perfecto. Multa. Podría no pagarla. ¿Y cómo? Argumentando de que alguien me venía siguiendo para matarme. Sí. Lo hago frente a un notario. Lo pongo como registro allí. Y con eso voy al juez de tránsito y me quitan la culpa. Así manejan los abogados. Yo le digo esto porque, no porque lo he hecho, sino porque, hermano, yo trabajé en el ámbito del seguro y allí atendía a diario casos de accidentes de tránsito a diestra y siniestra. Era mi pan diario de cada día. Y lo que era blanco, le hacían ver negro. Lo oscuro era claro, lo turbio era cristalino y viceversa. La ley, mi amado hermano, es como lo dice la Biblia, es un trapo de justicia. Bueno, le dije que no fue. Cuidado, ¿verdad? Amén. Versículo número 14. Insisto, aquí quiero llegar. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, ojo con esto, de mi altar lo quitarás para que muera. A ver, ¿qué dice? De mi altar lo quitarás para que muera. ¿Por qué? Porque había la costumbre, una vez levantado el tabernáculo, de que si alguien estaba ya siendo señalado como culpable de una muerte, y claro, ya luego de que se cometen las cosas vienen los golpes de pecho, vienen los arrepentimientos, viene el dolor y la amargura, ay, que por gusto esto, por gusto aquello, no, que perdóname, que no me pegues bastante, pégame poco. Entonces, cuando ya viene esto, entonces la gente, los culpables, cogían y se agarraban de la altar. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando se cometían faltas, y obviamente faltas graves, que ya estaban tipificadas con sanción de muerte, mucha gente pensaba que solamente había que ofrecer el sacrificio por el crimen y que Dios lo iba a perdonar. Y afuera del tabernáculo estaba la familia con los garrotes preparados. Ahí está el asunto.
Usted tiene que leer el contexto. Pero eso es fascinante. Y ojo, todo esto habla de Cristo. Porque lo mismo nos puede pasar a nosotros en tiempo real. Que has cometido una terrible acción, vienes a la iglesia, te paras aquí al frente, recibes a Cristo y dices, Señor, perdóname porque hice esto, lo otro. Y afuera está el patrullero queriéndoselo llevar. Amén. Claro, hermano. Es que las cosas son así, visto bajo esta óptica bíblica. Pero cuando había alevosía, cuando había justamente la intención de hacer daño, Dios dijo, tienes que sacarlo del altar. Porque se agarraban de los cuartos como cuando se agarra el muchacho malcriado de la puerta para que no entrarlo porque sabe que va a recibir, llamado su fiesta de cumpleaños personal. Le van a hacer la fiesta, como digo yo siempre. Ese David que se agarra, y se agarran de los pies, de las piernas de quien, de pronto del que le solapa siempre. Pero ese día el Pablo la madre dice, esta vez no te salva ni San Pedro, y guácate para y adentro le dan todo el cariño y el amor que él se merece. ¿Cuántos lo hacen así en el nombre de Jesús? Cuando amerita, da hasta gusto darle. Por eso Dios le dirá, a ese me lo vas y me lo quitas del altar. No merece estar cogido de los cuernos. Pero cuando la cosa, luego de la investigación, resultaba a la verdad cierta, en función de que sí, es verdad, no hubo mala intención, fue un accidente, entonces inmediatamente agarraban a ese y lo mandaban ahí sí a las ciudades de refugio. Que eso está tipificado también aquí. Insisto, le hago propaganda. Venga el domingo a la mañana. Sabiendo todo esto, eso fue lo que hizo ¿quién? Adonías. Adonías sabía cómo había hecho todo esto. Él era culpable y digno de muerte. Él había planificado todo. Se había sentado con cada persona influyente de Israel para convencerlo de que él era el rey. Yo soy el rey. Por descendencia, por legitimidad, por edad, en consecución sin el orden de los hijos de David. A mí por derecho me toca esto. Sí, y está bien. Por derecho a ti y a mí me pueden tocar muchas cosas, por derecho. Pero por voluntad divina, a veces el derecho tiene que ser renunciado. Antes uno se ceñía, ahora dice el Señor, es otro el que nos sigue, es otro el que nos rige, el que comanda nuestra vida. Antes agarrado por la maleta y me voy. Ahora es, si el Señor quiere, iremos. Si no quiere, aquí nos quedaremos. Dios vino a cambiarnos la vida, no a seguir viviendo como nos daba la gana. Claro, cuando viene el juicio de Dios por desobediente, agarramos nosotros también los cuernos. Ay, Padre, tu palabra dice. Y agarramos los cuernos de la gracia. Señor, no me castigues, no me arrepientas, yo sé que hice mal. Ahí está el punto, el eje del estudio. Pero recuerda, que no es para ti. No es para ti, es para mí. Yo dije que cada quien completará si es o no para él. Hasta ahorita es para mí. No sé si es para ti o viceversa. Dijo el Señor, Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tienen? Evangelio de Mateo, capítulo número 5.
¿Ya lo encontró? Y mira, mira cómo viene en consecuencia. Voy a leer desde el verso 21 en adelante, ¿sí? Para no dejar el contexto, que es tan importante el pasaje como lo que estamos desarrollando. ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo número 5, verso 21 en adelante. Mira que el prefacio ya nos dice de qué vamos a hablar. Oísteis que fue dicho a los antiguos, hablando de esa generación del libro del Éxodo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y mucho más si ese crimen se lo hace como lo decía Éxodo, ¿cómo decía? Si lo hace con alevosía todavía. Imagínate que alguien mate de manera accidental y pague la misma condena como que alguien haya matado con toda la hazaña, con toda, digamos así, con toda la astucia, planificando. Mira, un albañil puede matar, Dios no quiera, poniendo, qué sé yo, un techo de zinc, por ahí se le va una hoja, un mal viento. ¿Qué ha pasado, ah? Levanta la plancha y la plancha sale y ¡suá! Abajo a alguien que va pasando. Le corta la cabeza. La gente buscará, ¿quién fue? Fue el viento. Pero le echarán toda la culpa a quién. Al que está trepado en el techo poniendo los tornillos. Y usted de pronto para él, enceguecido por el dolor, dice, que lo maten también. Que sea justicia. De pronto Dios usó el viento para cortarle la vida al que iba abajo. Digo, hasta aquí, muy bendito. Y el que está con un taladro, fue un ventarrón y Dios tenía. ¿Cómo hacemos ahí la cosa? ¿Verdad? Yo le pregunto, si usted fuera juez, ¿qué condena le pusiera al que estaba trepado en el techo? Siendo objetivo, ¿qué condena le pusiera? Yo sé que aquí ahorita mucha gente dice, inocente, hermano, inocente. Sí. Y si al que le cortó la cabeza fue su papá, fue su hijo, cadena perpetua, caso cerrado. Ah, mira qué tan volubles somos, ¿no? Cómo la ley la manejamos a nuestro sentir del corazón. Justamente por esas cosas Dios dijo, esto se tiene que hacer de esta manera. Ahora bien, oísteis que fue dicho, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de un juicio. Ojo, y se sobreentiende que en un juicio se establece el grado de la culpabilidad o de la inocencia del acusado. Será culpable de juicio. Pero yo, y Jesús hace la reforma, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, solo enojarse, será culpable de juicio. Es decir, irá a una corte. Y cualquiera que le diga necio, es decir, que le diga a su hermano de una manera, ojo, de una manera, bueno, ¿cómo le podría yo reemplazar aquí la palabra para entenderlo en su máximo esplendor? De una manera alevosa a su hermano necio. Claro, el término se escucha muy débil como ofensa entre nosotros. Se escucha muy débil. Ay, necio, que me dice muy, no digo nada. Dirá otro. No, la intención no es esa. La intención es con qué peso sale de tu corazón. ¿Quién de ustedes en algún momento dijo, ay, ojalá que se muera? Pero como que se está hablando de tomarse un café con unos panes. ¿Verdad? Pero otra cosa es que del alma diga, ojalá que hoy día mismo ni amanezca que lo mate. O sea, Dios pesa eso. El que le diga necio a su hermano será culpable. Aquí ya el juicio sale sobrando. Directamente se pasa del juicio a la condena, a la sentencia. Será ya culpable ante el concilio.
Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, agravando obviamente la intención, quedará no solamente culpable en la tierra, sino que también quedará culpable en el gran día del juicio. Culpable para ir al infierno. Por tanto, aquí quería llegar. Si traes tu ofrenda al altar, pero aquí mucha gente no sé qué se le imagina o qué se le pone en la mente. Si la palabra dice cualquiera que tenga ofrenda al altar, mucha gente podría ver este altar y podría ver este alfolí donde se pone ¿qué se pone aquí? La ofrenda. Pero no es ni este altar ni este ofrendario. Se está refiriendo al altar del holocausto, el que tiene los cuernos. En los tres casos que ha dado el Señor en este pasaje bíblico, se refiere estrictamente al altar del holocausto. Y en estos tres escenarios que se dice, en los tres el hombre está prácticamente sentenciado sí, como culpable. Es decir, merece morir. Jesús agrava la situación, porque para el pueblo judío o el pueblo hebreo, mencionándolo bien, el pueblo hebreo tenía que cometer el acto para ser sentenciado o para ir a juicio. Pero acá el Señor ya condena la intención del corazón. ¿Me explico? Lo agrava. Mucha gente dice, no, la gracia es más suave, la gracia es más sobrellevadera. Ahora que vivimos en la gracia, todo es color de rosa. No, mi hermano, Jesús vino a ser más severa la ley. Antes había que cometer el adulterio. Entre nosotros, el pensar que queremos tener a alguien fuera de nuestro matrimonio ya nos es contado como pecado de adulterio. Es más rígida, más severa. ¿Por qué? Porque así también la gracia, mi amado, pagó un alto precio para poderlo obtener. La sangre de Jesucristo. Nunca, mi amado, se va a comparar la sangre de un macho cabrío con la sangre de Jesús. Como el precio fue mayor, la demanda de la gracia también se hace mayor. Amén. ¿No ven que lo barato sale caro? Pero para nosotros lo que se ofreció no fue barato, fue carísimo. Nos salió gratis para nosotros. Pero el que trae la ofrenda, ¿para qué? Para poder limpiar la culpa de su crimen, dice allí, no lo hagas. No pretendas venir al altar y agarrarte de los cuernos. No lo hagas. Antes de hacerlo, corre a ponerte ¿qué cosa? Dice aquí, a cuentas con aquella persona que le causaste el agravio. Por eso es que a veces, no sé, a veces la mente nos puede jugar algo muy barato. Pensamos, ay, tengo algo contra mi hermano, ya no dejo el diezmo, me voy mejor. ¿Cómo se refiere a eso? Ay, aquí tenía $10, no lo pongo hasta, no, y claro, no ofrenda, pero no lo pongo hasta que me ponga cuentas con fulano de tal, de verdad. ¿Y cuánto es la cuenta? A ver, él está en España. Entonces, él dice que viene para el 2025, entonces, en el 2026 podría estar viniendo a la iglesia. Pues. Somos muy astutos para lo malo, ¿no? Mi amado, el Señor dijo, si tu ofrenda la vas a traer al altar del holocausto y allí te acuerdas, obviamente, de esa ofensa contra tu hermano, que tiene algo contra ti, deja aquí tu ofrenda delante del altar. Es decir, sí, está bien que la vengas a ofrecer, pero primero arreglando tu situación que dejaste, ese cabo suelto que dejaste allí en el aire. Deja tu ofrenda allí delante del altar, anda, reconcíliate. Claro, mira, digo, la ventaja que Cristo nos da.
para el judío, para el hebreo, era irreversible el daño. Pero la ley de Cristo se pone más severa para poder anticipar cualquier situación que ya no se pueda dar vuelta atrás. ¿A qué me refiero? El judío tenía que coger la pistola y ¡pum, pum, pum! ¡Ja! Muerto. Así hubiera pedido perdón, el muerto estaba bien muerto. No había nada que hacer. El Señor a nosotros nos dice, ¿quieres matarlo? Sí, la verdad que si se me ha acusado por la mente, perfecto, vaya y arregle su problema antes de que lo lleves a cabo. Desde ya el Señor nos da una ventaja, hermano. ¿Tienes algo contra alguien? Ya, ahorita arregle el problema. El judío tenía que cometer el asunto para poder ofrecer sacrificio. Para nosotros Dios nos prevé. ¿Se acuerda del mensaje que debemos de ser previsibles? ¿Se acuerda del mensaje, ese tema que se dio? Previsibles. Mi amado, el Señor nos anticipa y nos dice, deja tu ofrenda, arregla tu asunto, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta en el altar del holocausto la ofrenda que tengas que presentar. ¿Qué fue lo que hizo Adonías? Adonías debió, en el orden de Dios, debió primero, ¿qué cosa? Haberse acercado a dónde? A Salomón, a su padre, y haberle dicho, perdónenme, cometí una locura y lo hice. Dios no sabe cómo negocia. ¿Me explico? Lo hice con toda la intención. Si me voy al plano de los muchachos, creo que ahí la gente como que pone más asunto en el tema. Sí, papá, es verdad. Yo le di aceptar a la solicitud de fulano de tal. Es verdad. Yo lo acepté. Yo me vi con él en el monte del río, acá en el monte de Forlín. Sí, ahí me acepté, es verdad. Y estoy arrepentido o arrepentida. Amén. Yo me tomé esa foto y la subí a donde se sube ahora esta foto media rara. ¿Dónde? Instagram. ¿Dónde? ¿Cuál? El OnlyFans. Sí, yo tengo que estar al día, hermano. Yo veo ciertas publicaciones, créeme, que yo digo, ay, estas hermanas están tremendas. Dice, ya, sí, es verdad. Me callo un poquito. Adonías debió haber pedido perdón a su padre y a su hijo, hablando de Salomón. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Ahora, seamos objetivos. No quiero pasarme por alto tampoco la objetividad. ¿Por qué causa Adonías fue a acogerse de los cuernos del altar? Porque tenía miedo. ¿A quién? A Salomón. Es su padre, así como no iba a hacer nada. Porque el padre de Adonías, que era David, llamado, mira, Adonías era lo que era porque su padre no tuvo los pantalones para criarlo. Y eso ya se volvió en su debido momento. Era un, discúlpeme, pero como padre, sí, David era un creyente. Los hijos hacían lo que les daba la regalada gana. Nunca hubo, y ojo con esto, que quiero por favor que te quede esta verdad espiritual muy bien establecida en tu corazón. Nunca te acerques a buscar algo sagrado sin por temor a los hombres. Acércate a buscar lo sagrado porque temes a Dios. ¿Qué te motiva a venir? Por eso es que nuestra búsqueda en Dios solo dura el tiempo que dura el problema. El tiempo que dura el juicio, el tiempo que dura la enfermedad, el tiempo que dura el desempleo, el tiempo que dura cualquier cosa.
solucionado, subsanado el problema, arreglado el juicio, quitada la deuda, se fue la enfermedad, te dieron de alta, hasta ahí llegó el temor de Dios. Amén. Ten mucho cuidado, mi querido hermano, que tu motivación para acercarte a lo que representa a Dios, que en este caso era el altar, sea, mi amado hermano, la intención correcta. Él no se acerca al altar porque hay un temor de haber pecado contra Dios. Lo hace simplemente para escudarse, como quien coge la Biblia como un mero amuleto. ¿Sí? Él cogió los cuernos del altar como para decir, aquí por lo menos, si algo de protección debe haber. Imagínate, venir a la iglesia solamente como para decir, hasta que pase la ola. Una vez que quiten las medidas del COVID, gracias Señor, ahora sí, otra vez al mundo, vamos con todo. Cuando me estoy quedando de año, ay, Padre amado, voy a leer la Biblia, en el nombre de Jesús. Tengo una pesadilla, ay, lo que dice la Biblia, Padre, porque yo sí y roncaré, porque eso es lo que me hace. No, hermano, usted está manipulando las cosas sagradas a su favor. Hay mucha gente, mi amado, que manipula las cosas de Dios. Pero recuerda, esto no es para ti. Es para mí nomás. ¿Cuánta gente se burla, se ríe aparentemente de Dios, tomándolo como como una herradura que trae aparentemente buena suerte? El otro día me dijeron, pastor, ¿puedo comprar lotería? Le digo, yo siempre doy esta recomendación. Digo, yo creo que me saco el premio gordo cada vez que le apunto a Dios y no al billete. Pero es por una buena causa, sí, pero usted no lo hace con esa intención. ¿Quién de ustedes realmente compra lotería y dice, ay, voy a ayudar a los niños que tienen cáncer en sol? Dale, guachito. Hágame el favor. Lo primero que dice, ¿cuánto más? 1 millón. Ay, yo quiero. La motivación correcta es lo que Dios aprueba o desaprueba. ¿Cómo vienes a la iglesia, amado hermano? Es verdad, todos venimos con algún problema a la iglesia, pero venimos con ese problema como una excusa para buscar de Dios. No usamos el problema, ¿sí?, como lo suelo decir en otras enseñanzas, como un objeto de manipulación para que Dios haga algo a mi favor. Ten mucho cuidado, mi querido hermano. Cuidado, tu motivación es distinta a la que Dios quiere que obviamente nazca en tu corazón para acercarte al altar. Y no solo al altar, porque por medio de Cristo tenemos lugares y acceso no al altar del holocausto, sino al mismo trono de la gracia. Pero Él se agarra y dice ahí, aquí nadie me va a matar. Y mira lo que dice el versículo número 51, y se lo hicieron saber a Salomón. Y le dijeron, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón. Nunca que aparece Dios, solamente el temor de hombre. Tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júrame que no me vas a tener nunca. ¿Cuánto mundo hace tu juramento en momentos de apuro? Júrame. Hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Él sabía que él era culpable. Y Salomón empezó con pie derecho y dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si encontrare o hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, obviamente, el mensaje, y lo trajeron delante. ¿Sí? Lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Fascinante.
¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho usted? Yo sé que muchos dirán, como no es para mí, pero déjame decirte que si es no solo para ti, es para todos y cada uno de nosotros, amado hermano. Estos episodios se presentan en la actualidad revestidos con muchos otros aspectos y características. Pueden haber esposos que han cometido algo grave en contra de esposas. Padres que hicieron algo terrible a sus hijos. Hijos que violentaron la confianza de sus padres hasta el punto en que, llamado, desean morirse. Y pueden estar jugando, usando las cosas sagradas para decir, júrame que no me vas a dejar, júrame que no me vas a pegar, júrame que no me vas a abandonar, que no me vas a dejar en la calle. Ay, los aspectos pueden variar. ¿Cómo poderlos confrontar? Salomón fue, en su inicio, fue muy sabio. Por lo menos, así como se dijo de otro tema, esto es un preludio de lo que habría de ser Salomón. Un hombre que no fue en modo alguno, como ya lo he dicho en otras también predicaciones, que no fue un hombre visceral. Un hombre que posiblemente, amado hermano, en el momento del dolor dice, pues que le corten la cabeza. Porque para poder ver falta ajena somos implacables. Pero cuando la falta, la misma falta, con la misma gravedad, la cometemos nosotros, pero el Señor va a tener misericordia, porque estamos bien agarrados, ya no de los cuernos del altar, sino del Cordero que quita el pecado del mundo. Pero esto es más grave. Cuán terrible juicio vendrá sobre aquel que pisoteare la sangre de ese Cordero. Ya no quedan más sacrificios que hacer por él. Mi amado, llévate este mensaje, esta enseñanza muy bien grabada en la tabla de tu corazón. Porque con la misma vara que mides, vamos a ser medidos. Amén. Vamos a hacer una oración. Yo sé que Dios sí nos habló a toditos. Amén. No ha sido para mí, ha sido para todos. Yo creo que Dios quiere un giro en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Padre, primeramente te agradezco, porque los libros de la Biblia, cada historia, cada capítulo, cada versículo, tiene para mí un tesoro. Es algo grande que no puedo explicar. Es algo que me